Hola a todos, soy Zdolf con un nuevo video aparte hablando sobre las series de DC. Si eres nuevo te recomiendo suscribirte al canal y activar la campana, aunque por lo general suelo hablar de Dragon Ball, pero espero traer un poco más seguido contenido de este. Comencemos. Dentro de la serie de Flash y el Arrowverso, descontando las otras series de DC que ya estaban presentes antes como Smallville, Birds of Prey, entre otras, hemos visto la existencia de velocistas, tanto conectados con la materia oscura como quienes heredaron los poderes o tuvieron el efecto del Flashpoint. Pero hay algo que pensé que veríamos en la Crisis en Tierras Infinitas y no pasó, y es sobre algunas mujeres velocistas. Hemos sido testigos de Eliza Harmon, Eliza, no me acuerdo cómo se pronunciaba, también conocida como Trajectory, en la temporada 2 de Flash, quien obtuvo sus poderes de velocista debido a la velocidad 9 en la que trabajaba Caitlin para hacer más rápido a Barry Allen en la batalla contra Zoom, donde la velocista se terminó desvaneciendo por el excesivo uso de la misma, volviéndose sus rayos de color azul. En la temporada 3 tuvimos a Jessie Wells, o también conocida como Jessie Quick, la cual desarrolló sus poderes de velocista después del golpe que recibió de la materia oscura cuando pensaban restaurar los poderes de Flash a Barry Allen. En la temporada 4 en un episodio vimos a Iris West obtener los poderes de Barry debido al metahumano que transfería los poderes de un meta a otro con tocarlos, así como la ya aparición de Nora West Allen, la hija del futuro de Barry y Iris. Pero también hubo una mención importante en el episodio de Enter the Flash Time, en el que Jay Garrick, el Flash de Tierra 3, mencionó que estaba entrenando a una velocista, la cual hasta hoy en día desconocemos y aún se duda de si sigue existiendo en la post-crisis. Pero cabe recordar que en el episodio 8 de la temporada 5 de Flash, donde Barry y Nora viajan al pasado, se encuentran con Yobar Thawne, quien al intentar reconocer a Nora menciona a Jessie Chambers, la cual es la de la Tierra 2 de la pre-crisis, como a Libby Lawrence y Danica Williams, hasta mencionar a Dawn, quien es la hija de Barry y Iris en los cómics junto a su gemelo Dawn. Pero hasta el momento no hemos visto nada sobre Libby y Danica, donde la duda queda en si alguna de las dos resulta ser la velocista que Jay Garrick se encontraba entrenando, o sigue siendo una misteriosa. Sabemos que en las series de DC se ha alterado bastante las historias de los personajes de los cómics, como por ejemplo Canario, Ra's al Ghul, entre otros. O también las mismas parejas como Oliver Queen quedándose con Felicity y no con Canario. En los cómics, la verdadera Libby Lawrence es la madre de Jessie Chambers y líder del Escuadrón de las Estrellas en un momento dado. Mientras que Danica Williams es una velocista que vive en Central City de Tierra 12, en la época de Batman Beyond y sucesora de Wally West, y miembro de la Justice League Beyond. ¿Creen que aún haya algún registro de ella o ellas en la post-crisis? ¿Un rastro más bien dicho? Sería bueno si todavía DC no nos deja ese hueco misterioso y complete misterios antes de una posible cancelación de serie, como ya ha estado pasando con Batwoman, Black Lightning o Supergirl. Sin olvidar que el actor Grant Gustin, que interpreta al protagonista, o sea Barry Allen, dijo que pensaba extender la serie hasta una temporada 9, superando incluso a Arrow y a su vez acercándose a Smallville. Esto ha sido todo lo que he podido decir hasta ahora. Recuerden seguirme en mis demás redes, ayudándome a llegar a los 300.000 suscriptores y 3.000 seguidores en Instagram. Hasta la siguiente.